pero vamos a aprovechar la sesión lo más que se pueda y vamos a dejar espacio también para que la próxima clase, que sería el día martes a las 7, pues puedan pasar los compañeros que hacen falta. Como les había mencionado, lo vamos a realizar al azar, así que espero que no haya molestia por parte de ustedes por aquellos que van a pasar de forma virtual y aquellos que van a pasar de forma presencial. Ahí es directamente al azar. No los conozco todavía tanto, solo sé más o menos sus nombres cuando se presentaron, pero no vayan a pensar que pues hay algún tipo de intención de mi parte. Va a ser así, nada más al azar, y pues no sé si les parece que podamos iniciar ya. Si ya están listos, pues creo que podemos dar inicio. Bien, como les decía, vamos a pasar la asistencia tal vez unos 10 o 15 minutos más, pero por lo pronto solo voy a ver el listado para ir nombrando a la persona que le corresponde. Y pues si está conectado, entonces vamos a iniciar con esa persona. ¿Cuál va a ser la dinámica? Nada más le voy a hacer el recordatorio antes de iniciar. Ustedes debían construir una definición de derecho que ustedes consideren que es la más adecuada, la más completa, tomando en cuenta pues aquello que ustedes hayan investigado. Yo les decía que ustedes podían retomar algunos elementos que podrían mencionar algunos autores. Si usted me puede decir, mire, para mi derecho es X, Y, Z, y también el autor tal menciona este elemento, me parece importante porque creo que esto también integra la definición de derecho por tal y tal motivo, etc. Entonces, para esto ustedes van a tener un espacio de tiempo de entre 3, máximo 5 minutos para dar esta explicación. Entonces, lo ideal es que usted ya tenga construida esa definición, tenga claro por qué ha elegido esos elementos y lo puede explicar. Mi idea no es que usted venga y nada más vaya a hacer una definición la primera que encontró en Google, sino que usted haya hecho la investigación pertinente y me puede explicar por qué considera que esa es la definición que para usted es derecho. Y fíjense, la actividad tiene una finalidad sumamente importante. La idea no es imponerles a ustedes una definición de derecho, sino que ustedes la puedan construir, sean conscientes de los elementos que se requieran para poder definir el derecho. Pero bien, vamos a iniciar entonces. Creo que por acá ya tengo el listado, ya se lo mencioné, va a ser completamente al azar. Veamos. Daisy Yamilet Martínez Paquerán. Si está por ahí, directamente pueden encender el micrófono. Daisy Yamilet. Muy buenos días, licenciada, sí, aquí estoy presente. Ok, buenos días. ¿Ya está lista para que podamos escuchar su definición? Sí, claro que sí. No sé si me escuchan muy bien. Sí, sí, le escuchamos. Ay, ok. Muy Ok, buenos días tengan cada uno de ustedes. Este día me corresponde hablar sobre qué es el derecho y explicar 3 dimensiones del derecho, que son como hecho, el valor y norma. Les compartiré sobre qué es el derecho, pero basado en ello, no de mi propio criterio, sino citaré lo que dice el doctrinario Leonel Pérez Nieto Castro en su libro Introducción al Estudio de Derecho. Él define el concepto del derecho, que es una tarea muy compleja, ya que deben de tomarse en cuenta diversas nociones, como los conceptos de justicia, orden público, pero en base de eso contextualiza que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y otorgan derechos. ¿Con qué propósito? Con el fin de regular el intercambio y en general la convivencia social, para la prevención de conflictos y resolución de estos, con base en ciertos criterios como la certeza, la seguridad, igualdad, libertad y la justicia. En base en su concepto podemos decir que entrelaza el derecho como norma, el derecho como valor y el derecho como hecho. Cuando él habla de normas jurídicas que confieren facultades, ponen deberes y otorgan derechos, él está hablando como derecho como norma. Cuando él habla acerca de la convivencia social para la prevención de conflictos o resolución de estos, él habla del hecho como valor. Y cuando él habla en base a criterios desde certeza, igualdad, libertad y justicia, él habla de derecho como hecho.
Como estudiante puedo discernir que el derecho es un conjunto de normas y principios que se encargan de regular la conducta de los seres humanos para tener una mejor convivencia social. Y si lo basamos como hecho, puedo decir que es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades en la convivencia entre las personas. Como norma es una fuerza que obliga a la sociedad a comportarse de una manera correcta y se encuentran al servicio de la misma sociedad. Ejemplo, las diferentes leyes para el bien común, la fuerza mayor, que en este caso sería la Policía Nacional Civil. Como valor, este sería una guía para la creación de las normas. Por ejemplo, para crear una norma se toma en cuenta los valores y los hechos. Los valores conducen a la norma a que sea justa e igualitaria y los hechos aportan razones de cómo y para qué crearla. Como vemos, los tres se complementan para crear una definición de derecho más completa y más clara. Ejemplo de cómo se reflejaría esto en la regulación de una conducta social. Sería en un caso de una persona que asesina con intención brusca y en otro caso la persona asesina por accidente. No se castigaría de igual manera, de modo que el derecho depende de estas tres dimensiones para dar una resolución justa. Y concluyó diciendo que desde que nacemos traemos consigo derechos naturales, como derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Gracias. Ok, excelente. Fíjense que se nos ha adelantado un poco porque la teoría de la tridimensionalidad del derecho, de verlo como un hecho, como valores y también como una norma, es un tema que vamos a ver más adelante. Pero me parece excelente la forma en que lo he explicado y pues espero que también los compañeros hayan escuchado esta explicación porque va a ser una base sumamente importante para los temas que vamos a ver un poco más adelante. Así que la felicito, excelente. Vamos a seguir entonces, Muchas veamos, gracias, licenciada. ok, con gusto. Alessandra Belén Díaz Alvarenga, Sí, buenos días, ¿me escucha? buenos días, le escuchamos. Sí, yo saqué como tres definiciones del concepto de derecho. Dice la primera que es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecieron las bases de convivencia social y cuyos fines dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. También el derecho es un sistema o un orden normativo institucional que regula la conducta externa. En general, el derecho es una acción que tienen todos los seres humanos, que defienden la dignidad y el honor, como poner en obligación el respeto hacia cada persona. También la palabra derecho es ambigua. No solo implica una mera sinonimia occidental, sino está constituida por el hecho de tener varios significados. El derecho también regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y de certeza jurídica. Desde épocas atrás, el derecho ha jugado un papel muy importante en la vida del ser humano, debido a que el hombre es un ente social por naturaleza. Siente esa imperiosa necesidad de convivencia, por ello se debe regular todas las relaciones humanas para evitar los conflictos que entre los hombres se presenten con el paso del tiempo. Se ha dado cuenta que el derecho es la mejor herramienta para solucionar tales conflictos. El derecho, que tiene una naturaleza normativa a través de los modelos de conductas incluidos, es un ordenamiento jurídico, constituye criterios de comportamiento a los que están sujetos de los destinatarios de un sistema. El contenido del derecho pertenente al mundo del ser, dirigido al deberse por el que el individuo debe ajustarse a esas conductas para el modelo social propuesto por el derecho pueda realizarse. También tenemos lo que es el origen del derecho. El derecho es el conjunto de normas y principios con los que una sociedad humana determinada elige regirse para así distinguir entre lo justo y lo injusto, el orden y el caos, lo parcial y lo imparcial. Como muchas invenciones humanas, tuvo un lugar de inicio en nuestra historia como civilización y como una especie.
Ok, perfecto, muy bien. Y fíjense lo importante que es el tema que hemos visto esta semana, la relación entre la sociedad, el poder y el Estado. Y creo que también la compañera ha mencionado esto en el tema de hablar de que como civilización hemos necesitado el derecho. Y así ha sido, porque no podemos decir que desde que nacemos no estamos en contacto con el derecho. Pero bien, para ir avanzando, muchas gracias también, Alessandra, por esa definición. Veamos Kelly Gabriela Carballo Umaña. ¿Está por ahí Kelly? Ok, vamos a ver. Walter Adonis Pérez Pérez. Buenos días, licenciada. No sé si me puede escuchar. Buenos días, le escuchamos. Bueno, reiterando un poco de lo que habían dicho las compañeras anteriormente sobre qué es el derecho, yo traigo definiciones que investigué el día de ayer y algunos ramas en cuál se divide el derecho. Bueno, comenzando con el pequeño concepto que dice que es conocido como un territorio de muchas ramas. ¿A qué viene esto? Bueno, acordémonos que al principio cuando nos dijeron que era derecho, todos nos imaginábamos o suponíamos y decíamos que era un conjunto de leyes, y es correcto, no lo vamos a negar, pero tenemos que saber muy bien para qué se utilizan. Yo me voy a basar en sí sobre las leyes, en pocas palabras, aunque el derecho es ambiguo, es grande el concepto y no hay un concepto muy definitivo. Bueno, eh, el derecho en sí parte desde cuando hay unas grandes discusiones. Casi viene por ejemplo de países externos que haya una concordancia. Tal vez me doy a entender. El derecho en sí rige a relaciones entre los estados señalando sus deberes y derechos. Un ejemplo, podamos poner Guatemala y El Salvador. Digamos que ellos no tienen una concordancia, no tienen una buena amistad en el tráfico de, ya sea de comercio o etcétera. Pero para esto puede haber que haya discusiones. Entonces aquí es donde dialoga el derecho tanto como un país tiene leyes como el otro. Aquí se pone en acuerdo a una sola ley donde haya permitido el comercio de la canasta básica. Bueno, también en el derecho se pueden dividir muchas ramas. Está el origen del derecho, que es la que estaba explicando anteriormente, y está el derecho constitucional. Este derecho constitucional lo podemos visualizar o lo podemos escuchar muy efectivamente por las noticias o por el periódico, por lo que está pasando actualmente en nuestro país, que es la que maneja el Ministerio de Hacienda de algunas partes, pero principalmente es el gobierno y la Asamblea Legislativa y los demás gabinetes que tiene a su alrededor. Esto conforme de crear leyes para buen beneficio para una sociedad. También existe el derecho administrativo, que es el que se encarga, en pocas palabras, en que todas las cuentas vayan saldadas y que vayan correcto, tanto como ya sea balances generales, balance del efectivo y etcétera, lo que pueda manejar las demás empresas que puede existir en nuestro país. También está el derecho financiero, que va de la mano con el administrativo, pero este se encarga que no haga ninguna hazaña de fraude y que no vaya violentando los derechos que pueda existir en nuestro país, o no solo en este país, sino que en todo el país de Latinoamérica que vaya a acuerdo a la defensa de financieramente. También está el derecho internacional público, a lo que venía anteriormente. Cuando hay dos países que están en guerra o hay una diferencia, ya sea de algún gesto o algún problema que tengan, aquí es donde se mete el derecho internacional. ¿En qué sentido? Bueno, se mete en el ámbito de que hace una ley donde le favorezca a cada una. Pero digamos que el derecho viene siendo esa base fundamental. No solo lo pueden regir los de más altos niveles, sino que toda la población. Pero para esto se necesita un buen conocimiento amplio, una base donde se pueda tener un acuerdo entre toda la población.
Acordémonos que al principio, como lo decía, existen demasiadas ramas y es el conjunto de normas jurídicas. Cuando hablamos de normas jurídicas no hablamos solo de la juridicía, sino que hablamos de diferentes normas, pero el derecho se basa a tener esa normativa, a tener esa amplia decisiones, respetando siempre el derecho que tiene cada una de las personas, como el que decían anteriormente, el derecho más amplio y más claro es el derecho a nacer, el derecho a la educación, etcétera, aunque existen demasiados, pero el derecho es la base fundamental que cada persona debe mantener, debe respetar y debe de defender, porque es la que nos defiende en todo caso, solamente. Ok, muchas gracias, Walter. Hay que tomar en consideración que el término derecho es muy amplio y como usted lo mencionaba, es la base de todo lo que ustedes van a ver allá en la carrera. Se van a dar gusto viendo derecho internacional público, privado, constitucional, todas las demás ramas del derecho. Pero esto nos sirve para que ustedes vean que no solo definir el derecho, es decir, es un conjunto de normas, es mucho más que eso y además dentro del mismo derecho hay muchas ramas que siguen siendo parte de ello. Entonces, me parece que, como ustedes ya vieron, tenemos 3 definiciones y las 3 toman en consideración ciertos elementos, pero no es una misma definición. Y eso era lo que quería que ustedes vieran, que el derecho es tan amplio que es difícil definirlo de una manera determinada. Pero bueno, muchas gracias, Walter. Veamos Ashley Yulisa Vázquez Mendoza. Buenos días. Buenos días. Bien, la palabra derecho para mí, ahora sí, en derecho, no en una parte jurídica, sino que la palabra derecho viene del latín directus, que significa lo recto o lo rígido. Lo interesante es que Roma no estableció una diferencia precisa entre las palabras para designar el derecho y la justicia. Directo se asocia con el lado fuerte del cuerpo en oposición al más débil o izquierdo. Anteriormente hemos dicho que la palabra derecho es el conjunto de normas de carácter general que se dicta para dirigir a la sociedad al fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine. Los derechos humanos, más que todo, ya metiéndonos un poco aquí, se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que se merece que lo trate con dignidad. Se llama derechos humanos porque son universales, mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de derechos específicos que se aplican solo a ellos. Los derechos humanos son los derechos que cada quien posee, sin importar quién es o dónde viva, simplemente porque está vivo. Sin embargo, muchas personas cuando se les piden que nombren sus derechos, mencionarán solamente la libertad de expresión y de creencias y tal vez uno o dos más. No hay duda de que estos derechos son importantes, pero el alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significa una elección y una oportunidad, significa la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir el compañero con quien criar a los hijos. Entre ellos está el derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración, sin acoso, abuso o amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarca el derecho al descanso. En épocas pasadas no existía lo que eran los derechos humanos. Entonces emergió la idea de que la gente debería de tener ciertas libertades y esa idea a raíz de la Segunda Guerra Mundial resultó finalmente en un documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos que poseen todas las personas. Derecho en sí es una palabra sustantivo, cosas a las que se tienen derecho o están permitidas, como lo que es libertades que están garantizadas. Y pues los derechos humanos, pues simplemente por ser humano, es importante que todos los tengamos y los respetemos. Y pues ya anteriormente habíamos dicho que derecho también está más que todo, hablamos de parte del cuerpo, parte donde tenemos la mano derecha, el pie derecho. Entonces, derecho en sí tiene varias definiciones que son muy importantes. La cosa es saber cómo saber a qué lado nos estamos significando, si estamos hablando de una parte del cuerpo o si estamos hablando de derecho jurídico. Eso sería todo.
Muchas gracias, Ashley. Y hay que hacer esa diferenciación. ¿Será que existe alguna relación o alguna diferencia entre justicia y derecho? Y eso es algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos precisamente de la teoría tridimensional del derecho. ¿Será que el derecho está basado en valores o no? Y eso es algo que lo vamos a discutir. Muchas gracias, Ashley. Vamos a ver. Odali Selene Hernández Humansor. ¿Está por ahí Odali? Ay, no, no me carga. ¿Está por ahí Odali? Ok, vamos a esperar un ratito Buenos entonces. días. Ok, perfecto. Buenos días, Odali. Quería compartir pantalla. Ah, perfecto. Creo que sí lo Permítame un puede hacer. segundo, solo voy a... Ok. Me avisa si tiene alguna dificultad para poder compartir y yo le voy a indicar dónde puede hacer. Si quiere, Odali, mientras usted sube la presentación, voy a pasar la asistencia rapidito para que podamos aprovechar un poquito del tiempo, si no le molesta. Bien, voy a ir mencionando sus nombres. Por favor, enciendan su micrófono y me dicen presente. Permítame. Bien. Darwin Oswaldo. Presente. Ok, Carla Yamilet. Mariana Daniela. Presente. Bien, Karen Esmeralda. Presente. Gabriel Isaac. Jocelyn Beatriz. Nelson Mauricio. Presente. Bien. Kelly Gabriela. Daniela Michelle. Presente. Ok, Glimer Daniel. Milton Josué. Presente. Catherine Claribel. Celeste Rubí. Alessandra Belén. Presente. Presente, Celeste Rubí. Ok, ya la agregué Celeste. Carla Giselle. Presente. Clara Leticia. Presente. Marvin Wilfredo. Martín Wilfredo, maestra. Perdón, Martín. Presente, Genesis Janet. Ok, perfecto. Las disculpas. Si les ando cambiando nombres, las disculpas. No estoy acostumbrando a sus nombres. Disculpen. Y me lo voy a aprender. En algún momento, posteriormente me lo voy a aprender. Ahí me corrigen si lo digo mal, por favor. No quisiera llamarle a nadie por un nombre que no es. Así que le agradezco, Martín. Licenciada, Dígame. fíjese que Carla Yamila está presente, lo único que tiene problemas con el micrófono. Ok, permítame.
Carla y Emily. Ok. Muy bien. Me quedé en, y muchas gracias. Me quedé en Génesis Janet. Presente. Ok. Gerardo Arquímedes. Presente, licenciado. Ok. Herbert René. Presente. Cristian René. Presente. Mario Roberto. Presente. Jennifer Gabriela. Presente. Muy bien. Itzia Ariadna. Presente. José Antonio. Presente. Ok. Odali nos está ayudando ahorita que va a exponer. Javin Ovidio. Presente. Heibin, licenciado. Heibin. Ay, Heibin. Me lo voy a aprender, se los aseguro, me lo voy a aprender. Héctor Fernando. Presente. Héctor Antolín. Presente. Rebeca Abigail. Genesis Gabriela. Presente. Héctor, perdón, Herbert Emanuel. Presente. José Ángel. Daisy Yamilet, creo que también ya nos ayudó con la definición. Sí, Verónica presente, Alex. licenciada. Ok, perfecto. Verónica Alexandra. Jimmy Josué. Presente. Williams Alejandro. Presente. Oscar Gerardo. Juan Pablo. Derek Gianni. Presente. Muy bien, Luis Ernesto. Presente. Walter Adonis, también ya nos ayudó ahí con la definición. Lexi Valeria. Presente. William Isaac. Álvaro Urdes. Dalia Marcela. Presente. Bien, Isela Anibet. Presente. Y Angilet. Angilet. Tatiana Galilea. Víctor David. Daniela Nicole. Presente, maestra. Presente. Bien. Gabriela Lisbeth. Presente. Cindy Vanessa. Licenciada, Presente. Ok, dígame. Juan Pablo está en la clase, lo que pasa es que tiene problemas con el micrófono. Ok, no se preocupen, los que tienen problemas con el micrófono, pues creo que si no se resuelve van a tener que pasar para la otra clase. Igual creo que son varios los que van a tener que pasar para el día lunes, perdón, para el día martes, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Solo quiero terminar con la asistencia, porque ya tenemos ahí la presentación de la compañera, pero ya vamos a terminar. Melissa Ariday. Ashley. Presente. Presente. Okay. Ashley también ya nos ayudó con la definición. Katie Navy. Presente. Y Marcela Alejandro. Presente. Okay, muy bien, ya la agregué. Ahora sí, las disculpas, Odali, le escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, le escuchamos. Muy bien. Licenciada, Dígame. fíjese que Lourdes tiene problemas con el micrófono, dice. Por eso no le pudo contestar, pero está presente. Ok, Lourdes Portillo González.
Ya la agregué, no se preocupe. Muchas gracias. Licenciada, buenos días. Buenos días. Creo que a mí no me llamó. José Ángel Martínez. Sí, me parece haberlo llamado, pero ahorita lo voy a agregar, no se preocupe. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos. Licenciada. ¿Perdón? ¿Sus apellidos? Rivas Arias. Sí, permítame. Rivas Víctor David. Sí lo agregué, Víctor. Ok, gracias. Ok, bien. Ahora sí, Odalí, no le quitamos tiempo. Profe. Ya podemos ver su presentación y la escuchamos bien. Profe, buenos días, disculpe. Buenos días. Dice una compañera Galilea que dice que ella no dijo presente porque no le sirve. Ok, ya la agregué. No hay ningún problema. Gracias. Ok, ahora sí. No sé si ya podemos iniciar, Odalí. Muy bien, tenemos lo que es el derecho, ¿verdad? Ok. ¿Qué es el derecho? Desde mi punto de vista, el derecho es un orden que se encarga de mantener un control en la sociedad a lo largo de la vida. Se conoce derechos como ayudan a implementar la ley. El derecho otorga lo que merece o necesita una persona en ciertos casos. Para mí, el derecho desde mi punto de vista es importante, ya que sin el derecho opino que en una sociedad no se implementaría un orden. Básicamente el derecho es un orden que es cierto que sabemos que existe libre albedrío, pero como sabemos, si todos somos libres, por decirlo así, tomaríamos nuestras propias decisiones, a las cuales nos llevaría a lo que son las consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias no serían buenas, las consecuencias serían malas. Quería compartir con ustedes lo que es un texto que retomé de la Biblia, que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. A lo que lo que comprendo es que todo me es lícito, o sea, como lo decía anteriormente, todos somos libres de hacer lo que queramos, a la hora que queramos y como queramos, pero también dice que no todo me conviene. A lo que decía yo, las consecuencias malas, no todas las acciones que vamos a retomar fuera del derecho van a ser buenas. Necesitamos una orden que nos implemente qué hacer y que también nos dé como la orientación a lo que vamos a hacer. Como lo decía anteriormente, las acciones existen consecuencias malas. También, como decía, el derecho mantiene ese orden que una sociedad necesita. Al igual que mantiene también todo de forma justa y organizada. Lo que retomé también de Hans Kelsen es que es una orden normativa porque consiste desde el saber sobre objetivo que comportan las normas porque lo integran. También quería mencionar algo más, que también se los quiero compartir, que dice el derecho como orden inquebrantable. La organización que se requiere para implementar el derecho, la importancia del orden. Opino que el derecho como orden inquebrantable es importante, ya que, como lo decía, la sociedad no tendría sentido sin un orden. Todo sería un caos, todo sería un lío, que no sabríamos qué decisiones tomar o qué hacer. También quería mencionar el derecho como hechos. Yo lo tomé básicamente así como desde mi punto de vista, que hechos tiene acciones, esos hechos van a tener acciones. Les quería poner un ejemplo. Por ejemplo, como para demostrar la inocencia de una persona, se van a necesitar hechos que sean verdaderos para poder demostrar esa inocencia. Al igual que también tenemos lo que es derecho como valor. Derecho como valores, pienso que es el derecho en sí, va de la mano con los valores y también lo son con los principios. Hechos y principios van tomados de la mano con los derechos. También tenemos lo que es derecho como normas. El derecho como normas, como ya sabemos, el derecho se basa en normas. Tanto como las normas complementan al derecho, también pienso que el derecho completa a las normas. Bueno, en sí, llego a una conclusión que el derecho se basa en hechos, valores y normas, todo lo complementa para conformar una sola administración de orden, ya que somos, como lo dije, para mí el derecho es un orden.
Y como conclusión, el derecho se complementa de muchas formas, no existe una definición correcta, pero sí logra comprender su importancia. Podemos comprender la importancia del derecho en una sociedad. No solamente, ya sabemos que no va a haber una conclusión que sea correcta, pero sí sabemos la importancia que tenemos de tener derechos, de implementarlo día a día en nuestra vida. Esa ha sido mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Selene. Bueno, Odali, ¿verdad? Odali Selene. Bien, en este caso creo que se ha retomado bastante la teoría tridimensional del derecho y también otro elemento importante que lo vamos a ver en la próxima clase de la otra semana, que es la función que tiene el derecho. Ahorita estamos tratando de definirlo, de construir una definición, pero también debemos saber para qué sirve, por qué nosotros tenemos derecho. Y usted ha mencionado un elemento importante que es esta función orientadora de nuestra conducta. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo es conveniente. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a aplicar el derecho? A pesar de que yo pueda tomar cualquier decisión que yo quiera, pero sé que puedo tener una consecuencia jurídica que va a ser negativa. O en algunos casos no hay una consecuencia jurídica a pesar de que mi consecuencia sea, de que mi comportamiento sea negativo. Pero eso lo vamos a ver ya directamente en clase. Muchas gracias, Odali. Creo que el compañero Víctor va a pasar. Solo déjenme buscarlo en el listado. Víctor David. Ok, lo escuchamos, Víctor. Ok, primero que nada, buenos días. Buenos días. Les explicaré un poco sobre qué es el derecho. Y pues, en mi punto de vista, el derecho es un conjunto de normas que rigen la vida humana. En este momento explicaré con ustedes qué es el derecho, que está basado como norma, un significado. El derecho en ciencia jurídica está basado en los artículos, leyes que se basan en las normas. Pero en nuestro estudio nos enfocaremos sobre el derecho, en qué está basado en la ciencia jurídica. En primer lugar, el derecho está formado como un conjunto de normas y también, o sea, como un valor. ¿A qué me doy a entender como un valor? El derecho como valor está basado, por ejemplo, como un valor que nosotros tenemos, el derecho a la vida. En el artículo 1 de la Constitución nos da a entender que como todo ser humano nacemos libres nacemos libres en el momento, nacemos a tener un valor al derecho a la vida. Y por ejemplo, nacemos en un mundo donde vivimos por medio de derechos, por medio de un valor por cada persona. Tenemos como derecho, por ejemplo, a una educación y podemos identificar como muchos significados la palabra de derecho, pero el derecho a un estudio lo tenemos. También está claro que el derecho como valor es el derecho a la vida, entender nuestros valores desde el momento que nacemos. En un valor es el valor como derecho a la vida. En este caso puedo explicarlo, por otra parte, que la palabra valor como derecho se refiere a aquel que es algo, lo que le pasa, lo que le pertenece desde el momento que está, desde el momento que nace. Por lo tanto, se le debe respetar y para respetar el valor se necesita un conjunto de normas. Por eso el legislador está basado a crear un conjunto de normas. Por otra parte, cuando me refiero a normas, sería un conjunto de normas como el valor que está reflejado a respetar un significado. Pero para mí las normas, como normas jurídicas, es donde están los artículos de la Constitución, es donde un abogado se basa sobre los artículos. Desde que un abogado está basado en eso, lo hacen a un momento que investigan para defender mejor las opiniones del derecho, sobre todo los artículos, que son normas que están basadas en cada artículo y en cada artículo significa su valor y el derecho. Eso ha sido mi exposición, no sé si han entendido un poco, y eso es lo que he analizado y lo que he investigado sobre mis propias palabras.
Esperemos que le hayan puesto atención, eso es lo importante. Pero fíjense, también el compañero hace mención de un asunto importante. ¿Qué hacemos con las leyes? Cuando nosotros tenemos esta definición de derecho, que es todo el conjunto de leyes, ¿para qué nos sirve a nosotros como abogados? Por ejemplo, él mencionaba el derecho a la educación, pero el derecho a la educación no es, mire, solo voy a estudiar. El derecho a la educación tiene diferentes dimensiones tan amplias y eso ustedes lo van a ir viendo un poco más adelante, sobre todo en la materia de derechos humanos. No es solo tengo derecho a la libre circulación, pero ¿qué pasa si en función social, en una función del Estado, me dicen, mire, por aquí no puede pasar? Mire, esta propiedad es privada o esta propiedad ha sido expropiada por el Estado. Entonces, vamos a ver que todos los derechos tienen una limitación. ¿Cuál es esa limitación? El derecho de otra persona. Pero eso lo vamos a ver porque no hay derechos absolutos. Y otra cuestión importante es que el derecho a la vida no es el derecho más importante. Todos los derechos son importantes. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante. Muchas gracias, David. Vamos ahorita con También quería agregar un Williams. poquito más, señora. Ok, pero un minutito nada más para poder aprovechar el tiempo por los compañeros. Sí, Dígame. solamente quería decir que ya por último que el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes, normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social, cuyo fin a todos los miembros de la sociedad, lo mínimo de la seguridad, certeza, igualdad, libertad, y justicia. Derecho como ordenamiento es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y provisiones. El conjunto de normas mandados se aplican exclusivamente, puedo decir, a las relaciones del hombre que vive en la sociedad. Las características, puedo decir que las normas significan que es una obligación jurídica a cargo de la determinada persona. Puedo decir que trae aparejado un derecho a favor de otra persona para exigir un valor, por ejemplo, un cumplimiento, defender sus derechos de la forma de una norma misma. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos ahorita, muchas gracias, Víctor. Vamos ahorita con Williams Alejandro. Sí, licenciada, si me permite compartir pantalla en un momento. Sí, perfecto. Bien, nada más les quería comentar, les había puesto ahí un pequeño comentario dentro del chat que esperemos que todos puedan pasar. Debido al tiempo, creo que nos queda más o menos como 1 hora para todos los demás compañeros. Los que no puedan pasar hoy, pues vamos a esperar para la clase del día martes. Y recuerden que la otra semana es 100% presencial. Entonces, pasaría enfrente a sus compañeros para poder presentar pues su definición y pues pasarían todas las personas que hacen falta. Ya ustedes me colocaron acá quienes ya están listos para hacer la definición y no perder tanto tiempo preguntando si está ahí, etcétera. Y pues esperemos que pasen todos, si no, pues ya ese mismo orden queda para las personas que hacen falta y pues en ese orden pasar el día martes. Y también después de eso, el resto de compañeros que falta que se puedan evaluar. Bien, cuando usted esté listo, Williams, lo escuchamos. Se puede ver bien la diapositiva. Sí, sí se ve, solo tal vez le da presentar para que se pueda ver en toda la pantalla. Ok, lo vemos bien. Bien. Mi tema se refiere a las concepciones del derecho y cité a diferentes autores que tienen una definición propia de lo que es el derecho para poder construir mi propia concepción. El primer autor que cité fue el doctor Miguel Moder, el cual nos dice que el derecho es un lenguaje por medio del cual las sociedades se dan reglas para asegurar una convivencia civil pacífica y para lograr ciertos fines que entiendan que son valiosos, como la justicia, la seguridad jurídica, la libertad, la igualdad, etc., siempre tomando en cuenta que tiene diferentes perspectivas. Luego tomé otra concepción que es de este señor llamado Karl Marx, el cual nos dice que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Es la expresión de esta voluntad condicionada por los intereses comunes. Es precisamente la lucha de individuos independientes y de sus voluntades, los cuales son necesariamente egoístas en su conducta respecto de los otros.
lo que hace la autolimitación a través del derecho y de las regulaciones, o también la autolimitación en casos excepcionales y el mantenimiento de sus intereses en general. Por último, termino con el concepto del derecho de Hans Kelsen, que nos dice que el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano. Es un sistema de normas que regulan el comportamiento. A deriva de estas perspectivas, yo pude llegar a mi propia conclusión de lo que es el derecho, o mi propia perspectiva de este. Y mi propia perspectiva es que el derecho, como pudimos verlo antes, tiene diferentes concepciones, es decir, no podemos quedarnos con una definición de derecho debido a la ambigüedad de esta palabra. Dicho esto, antes lo habíamos estado viendo con la licenciada, que el derecho tiene diferentes conceptos y no pueden ser definidos en un concepto solamente. También lo pudimos ver en un libro que nos recomendó el licenciado Franklin, el cual es Cartas a un alumno del derecho, que nos habla bastante sobre estas diferentes concepciones. Pero en base a mi perspectiva, el derecho es todo aquel control social impuesto por una sociedad en base al bien común, al respeto de los derechos de los demás, que velan por la vida humana digna y consagrada, a través de leyes o normas que al ser incumplidas derivarán en consecuencias leves, graves y moderadas, dependiendo de cómo esté dictada en la constitución de una sociedad en específico, considerando factores como la religión, la moralidad o el ser objetivos dependiendo de la cultura del país o región en específico, ya que no es lo mismo vivir en un estado de derecho, por el cual es democrático, a una dictadura. Esa sería mi explicación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, William. Me parece interesante las tres definiciones que usted coloca. La primera es bastante actual, con el doctor Miguel Carbonell. La segunda es de Karl Marx, que de hecho de él pueden leer, hay un libro que se llama El Capital, él habla de la perspectiva de derecho desde un punto de vista capitalista. Y luego tenemos la definición de Kelsen, que es una definición muy normativa como tal. Y usted al final integra todos esos elementos para construir su definición. Me parece súper bien. Muchas gracias, Williams. En este caso, pues vamos a pasar ahora con Clara Leticia. Sí, buenos días. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Perfecto. No sé si se logra ver. Creo que va a estar cargando porque todavía no se puede ver. Ok. Si quiere, inténtelo de nuevo porque creo que no se puede ver. Ok. Ahora sí, solo le puedo dar presentar y ya lo vamos a ver en pantalla completa. ¿Se ve? Sí, ya lo podemos ver. Ok. ¿Qué es el derecho? El derecho es la sistematización de normas, leyes, reglamentos, decretos que rigen desde la Constitución a las diferentes leyes secundarias en la vida y destino de una nación. En teoría, el derecho son los reglamentos internos que rigen las relaciones de los seres humanos en una sociedad o estado, legalmente organizado como por ejemplo la Constitución Política de El Salvador o el Código Penal o los reglamentos de naturaleza penal que regulan y sancionan todos los delitos cometidos por ciudadanos salvadoreños y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Y muchas gracias. Ok, muchas gracias, Clara. En ese sentido, creo que es importante tomar en consideración que a veces tenemos definiciones bastante penales, es decir, usted tiene una norma, usted transgrede esta norma y tiene una consecuencia.
Y eso también lo vamos a ver un poco más adelante, el hecho de cuál es la estructura que debe tener esta norma para considerarse norma jurídica. Como lo vimos en la clase anterior, no todas las normas son normas jurídicas, tenemos normas sociales, normas de comportamiento, y tenemos que poder identificar cuando se trata de una norma jurídica. Perfecto. Vamos a ver, Isela Anivet. Buenos días, voy a presentar Buenos días. pantalla. Ok, perfecto. Bueno, a continuación voy a presentarles algunos conceptos de algunos autores sobre la pregunta, ¿qué es el derecho? Según Eduardo García Maínez, el derecho no es un sistema de normas, sino un orden jurídico concreto, que solo existe si los destinatarios de su sistema normativo ajustan normalmente su conducta a las prescripciones en vigor. Se refiere a que las personas aceptan cumplir con estas normas y actúan mediante ellas, tomando la importancia, por eso existen, gracias a los destinatarios que somos nosotros. Según Rafael Rojina Villegas, el derecho puede definirse como un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tiene por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Esto se refiere que las normas están para que las personas las cumplan y puedan distinguirse de qué está bien y qué no está bien, qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Según Leonel Pérez Nieto Castro, el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y confieren facultades que establecen las bases de convivencia social, cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Lo que se refiere es que es el derecho que pone normas y deberes para que la sociedad tenga un buen desarrollo y buscan el bien de la sociedad y nos ayuda a convivir de una manera más pacífica. Ahora voy a presentarles mi definición de qué es el derecho. El derecho es el poder que pertenece a un grupo o a un individuo, donde nos proporcionan normas que debemos seguir y ordenan a la sociedad en algún momento. Está permanentemente presente en nuestra vida. Las normas siempre estarán en nuestra vida porque nos ayuda a que la sociedad esté estable. Sin ellas ocurriría un caos, ya que las personas tendrían, por así decirlo, una manera para justificar lo que hacen, que es incorrecto, ya que no existiría ninguna ley que lo prohíba. Un ejemplo podría ser si no existiera el semáforo o que simplemente no fuera obligación detenerse. Ocurrirían muchos accidentes por todos lados, ya que las personas no sabrían cómo parar o no quieren parar, y gracias a eso podrían atropellar a un peatón o tener un accidente con otro auto. Sería un riesgo si las personas desobedecieran o no existiera el semáforo, ya sea para los peatones como para los conductores. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias. Me parece bastante interesante algo que usted había mencionado, que era precisamente qué sucede, por ejemplo, cuando no todos aceptamos una norma, y era una de las primeras definiciones que usted mencionó, que es una norma aceptada por todos, y que así es como se considera válida. Pero este tema de la eficacia de la norma es algo que vamos a ver un poco más adelante. Y es interesante porque, como les decía, ¿qué sucede si todos como población decimos no, no queremos esa norma? ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar? ¿Cuál es el efecto que esto tiene? Pero me parece súper bien. Veamos Janet Rivas. Sí, buenos días. Voy a Buenos compartir días. una pantalla. Ok, Perdón, perfecto. ¿es la que dijo? Que iba a pasar la compañera Janet Rivas. Ok, espéreme un momento. Ya está. Voy a ponerlo en pantalla grande y eso es todo. La escuchamos. Bueno, buenos días, compañeros y licenciadas. El día de hoy daré una definición acerca de qué es el derecho. Bueno, aquí
tengo un pequeño texto, pero no es de lo más relevante. Y no quiero terminar sonando repetitiva acerca de lo que mis compañeros dijeron, porque estoy bastante de acuerdo con varios de los puntos de ellos. Definir derecho con una sola definición, valga la redundancia, me parece algo agresivo para la palabra. Y es que va a depender desde el punto en el que queramos concebir esta palabra, la definición que le podremos dar. Revisé un poco los recursos que nos había brindado en la clase y tenemos distintas formas de concebir qué es el derecho. Ya mis compañeros mencionaron de que algunas de las definiciones son como norma, como facultad, como ciencia o como incluso un ideal de justicia. Y es que depende del contexto y del punto de vista que tengamos, los ideales que nosotros tengamos, es así la percepción que nosotros tendremos acerca del derecho. Porque, por ejemplo, si tenemos la concepción del positivismo jurídico, vamos a considerar el derecho como algo de forma, supongo que como derecho como norma, un conjunto de normas y artículos que nos, según están creados a base de la moral. Pero luego, si nos vamos al naturalismo, podremos entender que el derecho es algo que debe ser justo y algo que viene a nosotros a base de la razón del ser humano. Del naturalismo puede observar que se puede dividir en dos ramas, el cristiano y el racional. El cristiano basándose acerca de esta misma religión y el racional que busca defender más que todos los derechos y los principios que puede tener el humano acerca del ya nacer humano. El ser humano, el nacer humano, el ser un humano es el que te brinda de esos derechos. También tenemos el racionalismo jurídico que se basa en las prácticas sociales, en las prácticas jurídicas, perdón, de una sociedad. El formalismo jurídico que es, digamos que el más rígido porque sigue una secuencia tal cual, considera que el derecho es completo y coherente y lo toma él tal cual como es. Y vi que un compañero citó a Karl Marx y creo que es una de las concepciones que más curiosidad me dio, que es acerca del escepticismo jurídico, porque puede ver el escepticismo de esa forma de verlo, es que el derecho no siempre es justo. Al presentar que el derecho, si el derecho es igual para todos, presenta una injusticia entre la clase más baja de la sociedad con la clase alta, ya que al ponerlos en un mismo nivel, no es una forma justa de medirlos a cada uno. Entonces, no sé, la concepción del derecho es bastante amplia y va a depender del punto del campo en el que nos queramos desarrollar, ya que es lo que queramos llegar. Ok, muchas gracias, Janet. Me parece bastante interesante el comentario que usted hace de lo que explicó el compañero y fíjense que seguramente ustedes lo van a ver un poco más adelante en la carrera. Hay una frase que dice tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque en efecto no todos somos iguales en la sociedad. Estamos hablando de que no es por una diferencia de sexo, por una diferencia de edad, sino porque estamos en diferencias que pueden ser muy marcadas, como por ejemplo las creencias personales, puede tener también que ver con la posición social, si lo queremos ver de un punto de vista económico, etcétera. Son muchas las diferencias y no podemos crear leyes que sean exactamente igual para todas las personas porque no todas las personas están en igualdad de condiciones. Y les pongo un ejemplo. Si yo quisiera que una persona cumpla una norma X, la que sea, ¿consideran ustedes que hay personas que sí van a tener conocimiento de cómo se aplica esa norma, de cómo pagar los impuestos, de cómo rendir cuentas al Estado respecto de los impuestos que tienen que pagar? Pero hay personas que no van a tener conocimiento porque posiblemente su escolaridad ha sido baja, porque no saben, no conocen siquiera la ley, entre muchos otros aspectos que ustedes puedan imaginarse. Entonces, considerar que las leyes van a ser exactamente igual para todas las personas, en todas las situaciones, en todas las esferas de la sociedad, podríamos considerar que no es lo más viable, no es lo más justo. Pero esa discusión la vamos a tener, ¿vale? ¿Puedo hacer un pequeño aporte al comentario que usted hizo? Ok, dígame. Es un ejemplo que tengo aquí en mi entorno y es que, por ejemplo, mis padres ambos son
propietarios tienen su propia, por decirlo así, su negocio, su empresa propia. Y siempre me han hablado sobre la injusticia que existe, que a los microempresarios se les puede decir, se les trata de medir con la misma vara que a las grandes empresas dentro del país, que al final podría decirse que terminan pagando incluso hasta menos impuestos que un empresario independiente, uno más pequeño. Y es así, porque de hecho las grandes empresas tienen algo que se llaman subvenciones. Por ejemplo, ustedes ven, y no es una crítica directamente, sino que es nada más para un ejemplo para que lo analicemos después. Ustedes ven todo esto del Teletón y ellos hacen algún aporte de una cantidad que posiblemente sea de verdad muy beneficioso para las personas que gozan del Teletón, y qué bueno que lo hagan, pero el punto es que a veces se hacen cosas que son por las razones equivocadas, porque ellos colocan eso como una donación y a ellos les disminuyen la cantidad de impuestos que van a pagar. Y esto no sucede con los microempresarios. Ellos tienen que costear absolutamente todos los costos y pagar los impuestos tal cual como se los piden o lo solicitan a las grandes empresas, sin tener este tipo de beneficios. Entonces, el ejemplo que usted pone es bastante adecuado para lo que estábamos mencionando. Por eso el término justicia no siempre se aplica. Podemos decir que a veces la norma tiene la expectativa de ser justa, pero no en todos los casos es. Es más, hasta puede llegar a causar una injusticia. Y precisamente por eso Kelsen decía que hay que quitarle a la norma, hay que quitarle este aspecto de los valores, este aspecto de la moral, porque no sirve de nada. Crear una norma que al final pues tratamos de que sea justa, pero hacemos la justicia a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y no debería ser así. Muchas gracias, Janet. Vamos a ver Génesis Gabriela. Sí, buenos días. Buenos días. Voy a tratar de dar mi concepto sobre qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? Considero que todos deberíamos de tener como la definición del derecho, como la que aparece en todos los libros y todo eso, que sería que el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado, a través de la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación. También considero que es una definición un poco vaga porque, a pesar de que es correcta, no es como solo eso el derecho. Tampoco hay un origen en sí, una fecha exacta de cuándo existió el derecho. Sí que antes, muchísimos años atrás, se usaba un sistema complejo normativo parecido al que aplicamos ahora, pero no es lo mismo, porque el derecho evoluciona, el derecho es como un juego de conceptos y no va a ser lo mismo ahora que antes. Y ya ha evolucionado tanto que llegó a ser el instrumento del Estado. Hay que distinguir el derecho de una norma moral porque las normas se deben ser cumplidas independientemente de quién sea. Sí que a las personas ven el derecho dependientemente de donde se encuentren, de la situación que se encuentran. También tomando en cuenta que se supone que el derecho se considera todo lo que es justo, pero usted también lo estaba repitiendo que no todo es muy justo en la vida. Y también el derecho es el que regula nuestra vida desde que nacemos e incluso antes de nacer y se extiende hasta después de morir. La norma o el derecho puede cumplirse de forma espontánea o de forma forzosa. Claro, los ciudadanos somos libres de elegir o si se cumple o no una norma, pero si la decisión es no cumplir una norma penal, podemos ir a la cárcel o que nos castiguen con una multa, pero siempre hay una sanción, porque el derecho es el sistema vital para imponer el orden o solucionar conflictos y permitir la convivencia en la sociedad. Porque el hecho que exista un tipo de sanción en una norma ya previene al ciudadano de que se deben cumplir las normas que están impuestas. Yo comparto mucho de un punto de vista que tienen muchos autores que dicen que el derecho se entiende mejor si no se define. Pero si por una definición que me inclino mucho sería el derecho es el medio para alcanzar la justicia. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. El derecho es mejor si no se define. Y miren que yo se lo dije desde la primera clase. Yo no le voy a escribir en la pizarra una definición y esta es la definitiva y no hay más.
porque siempre hay elementos que se van integrando y mientras más ustedes se vayan adentrando a la carrera, se van a dar cuenta de que nunca va a haber una definición completa de derecho. Somos una sociedad, vamos cambiando, nuestro punto de vista va cambiando como sociedad, vamos evolucionando y eso implica que la definición de derecho también va a ir cambiando. Me parece bastante bien, Génesis. Veamos la definición de Mario Roberto Guevara. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, la palabra derecho viene del vocablo latino diterum, que significa no apartarse de un buen camino, seguir en el sendero señalado por la ley. ¿Qué es el derecho según el diccionario panhispánico del español jurídico? El derecho es el conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones jurisprudenciales de la comunidad jurídica, de las que derivan las reglas, ordenación de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y de las relaciones con ellos. O sea, en este sentido, el derecho es una noción equivalente a ordenamiento o norma general. Hablando del derecho, se puede hablar sobre los fines del derecho, las normas y las clasificaciones del derecho. En los fines de derecho se encuentra la seguridad, la justicia y el bien común. Ya hablando de las normas, hay distintas normas, las cuales quiero mencionarles. La primera es las normas jurídicas y sus características. Es el conjunto de es el conjunto de mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en la sociedad. Las normas sociales que nos permiten desarrollar una vida social más amena, más cordial, o sea, todo relacionado como al tema de la cortesía. O bien, conducirnos conforme a ciertas reglas establecidas para circunstancias y momentos determinados. Las normas morales son disposiciones que nos tienen o que tienen como características las unilateralidades, o sea, que las normas morales imponen deberes, pero no conceden derechos. También están las normas de jurídico general, que es cuando una norma jurídica alune a una conducta, atribuye a un número indeterminado de individuos. Esto se encuentra en el artículo 40 de la Constitución en el segundo párrafo. También están las normas jurídicas individuales, que es cuando una norma jurídica está dirigida a uno o varios personas o individuos de forma personal. Es decir, se refiere a un grupo perfectamente determinado. También esto se encuentra en el artículo 33 constitucional en el último párrafo. Y están la clasificación del derecho o las ramas del derecho. Primeramente está el derecho natural, que el derecho natural es una forma parte de la moral, rige de la conducta social de los hombres relacionados con la justicia y el bien común del derecho natural. También tenemos el derecho positivo, que son las reglas o normas jurídicas en vigor o un lugar o una época determinada. También tenemos el derecho objetivo, que es el conjunto de normas que integran los códigos y que necesariamente se dirige a los valores u objetos tutelados por la ley. Y también se encuentra el derecho subjetivo, que es el conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos de satisfacción de sus propios intereses. Y está el derecho público, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado, como ente soberano en los ciudadanos y en otros estados. Así como hay derecho público, también hay un derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? Es el conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones a los participantes entre sí. ¿Y para qué sirve el derecho? O sea, el derecho nos sirve para muchas cosas en diferentes lugares y en diferentes áreas determinadas. Las principales funciones del derecho, o para qué nos sirve el derecho, sus principales funciones son, uno, principal dirección de la conducta, que es la función fundamental prohibiendo a la difusión de los comportamientos valorables y no reprobatorios. Dos, resolución de conflictos. Rige el principio de la autonomía de la voluntad que permita a los particulares con ciertos límites y siguiendo las cauces del derecho. 3. Configuración de las condiciones de la vida.
Esto no garantiza un tipo de relaciones, por ejemplo, limita la autonomía de la voluntad a través de establecer condiciones dignas de trabajo. 4. Organización del poder social. Esta es la creación de las normas secundarias que nos asignan los sujetos y procedimientos para crear o modificar las normas y los órganos que aplican. Esto es como institucionalizar el derecho. Y quiero terminar con una frase del autor Ulpinino. El derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar cada uno lo suyo. Es el arte, lo bueno y lo equitativo. Gracias. Ya me quitó la clase de la próxima semana, mire, porque estábamos hablando ahí de las funciones del derecho. Pero no, está bien, excelente, me parece súper bien la intervención que usted ha tenido y qué bueno que ustedes ya van conociendo esta parte. Igual se nota que ya han leído el contenido de esta semana, que no lo terminamos porque les dije que faltaban como unas 4 diapositivas nada más, pero me parece excelente que lo hayan leído y que también lo integren a su definición de derecho, y esto lo vamos a terminar de ver la próxima semana, las funciones del derecho. Así que muchas gracias, Mario. Vamos con Daniela Michel. Hola, buenos días, licenciada. Okay, buenos días. Para mí, el derecho es un orden que sirve a ciertos valores, es decir, no se limita a ser un conjunto de normas, no que esas normas se orientan por valores muy importantes como la justicia, la libertad, la igualdad, el bien común, etc. Y el derecho, a su vez, genera toda una institucionalidad que es indispensable para poder llevar día a día. También se puede decir que el derecho es como una doctrina para donde se estudia el conjunto de normas y leyes basadas en reconocimiento de la dignidad humana, en donde por medio de este sistema se pretende aplicar y alcanzar la justicia. También me basé en lo que dijo Miguel Carbonell. El ser humano es eminentemente social y en la sociedad se generan relaciones que es necesario ordenar. El derecho pretende regular la convivencia con normas para conseguir que sea armónica y pacífica. Y pues su norma principal es la ley, y cuyo cumplimiento puede ser impuesto de manera coherente desde que nacemos hasta que morimos. Ok, muchas gracias, Daniela. Me parece bastante bien. Y parte de esta definición, como ya lo había mencionado, siempre hacemos referencia a los valores. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a tratar de ir aprovechando el tiempo. Luis Roberto Pérez. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, para el derecho para mí es un sistema de principios y normas generalmente inspirados en ideas de la justicia y orden que regulan la conducta humana en toda la sociedad. No obstante, no hay una definición del derecho generalmente. Podemos decir que el derecho es una unidad del ordenamiento jurídico y dan reglas a la sociedad para asegurar una convivencia civil pacífica. Sócrates dijo una vez, esta es la certeza de la corrupción, no está en las leyes, sino en los hombres. Trata de evitar los efectos destructivos de las críticas y teorías sofisticadas de las leyes. El derecho fue conocido en el año 218 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Se establece por los romanos un completo y complejo sistema normativo conocido como el derecho romano, cuna del sistema normativo contemporáneos. ¿Qué pienso del derecho? El derecho pues se define por defender a una población y todos tenemos derechos como el derecho al estudio, derecho a la salud, derecho de propiedad, derecho a vivir en familia, derecho a no ser discriminado, derecho a la identidad, derecho a la igualdad ante la ley y derecho a la libertad de expresión. Pero para concluir, pues, derecho es aquel que define la integridad de los demás y en este mundo todos tenemos derecho a la libertad de todos. Muy bien, muchas gracias. Me parece bastante completa esa definición. Bien, para ir avanzando, vamos a ver.
Cindy Vanessa, Buenos días. buenos días. Bueno, lo que he investigado sobre la definición del derecho es que es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Bueno, el derecho pienso que es de carácter normativo, como ya antes mencionado, que abarca un conjunto de normas, reglas y directrices válidas dentro de una realidad social y un marco cultural determinado. Según el Hans Kelsen, el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano. Es un sistema de normas que regulan el comportamiento. Así también, para Kelsen, las normas deben ser consideradas tanto como aquello que ordena o permite o autoriza un comportamiento humano. Las normas son establecidas por el órgano legislador, es decir, se originan en el debate parlamentario. Sin embargo, señala que Kelsen, las también se pueden producir Consuetudinariamente. Sí, cuando la comunidad rige con la costumbre como un hecho productor del derecho. Para el gran teórico del derecho, las normas tienen dos características importantes: la validez y la eficacia. Con la validez se designa la objetividad de la norma y con la eficacia refiere que este dispositivo tiene que ser necesariamente aplicado para los fines que se señalen. Bueno, el derecho no solo son normas positivizadas, como antes mencionado, donde queda el derecho natural y las costumbres. Los derechos hieren al ser humano que no está escrito en un papel. Bueno, desde mi punto de vista, es importante entender que el derecho, como derecho natural y derecho escrito, el derecho natural, de acuerdo a los postulados de la corriente naturalismo, es aquel innato al ser humano, que posee desde el mismo momento de su nacimiento, donde se registra un cuidado como un ser social. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. E incluye elementos que son muy importantes y que después vamos a ir viendo, por ejemplo, qué es consuetudinario. Bueno, ya vamos a ir viendo un poco más esa parte, no se preocupen por eso. Muy bien, vamos a ver, Gerardo Arquímedes Franco. Buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, referente a qué es el derecho, en primer lugar se tiene que ver etimológicamente hablando. El derecho, en primer lugar, proviene del latín directum, el cual significa algo recto, algo sin curvaturas, algo que va de frente, el cual está directamente relacionado con la palabra ius, la cual significa lo justo. Es decir, que el derecho está directamente relacionado con lo justo y que se debe usar de esta manera dentro de la sociedad. Ahora, el derecho en sí, ¿qué es? El derecho es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un ámbito de estudio, tiene un ambiente el cual estudiar, el cual son las relaciones sociales. Así como cualquier ciencia, está sistematizado por principios y normas y se encuentra dentro de la sociedad con un único propósito: el estudiarla y regularla. Bajo estos propósitos es como se encuentra en juego dentro de nuestra sociedad. Se dedica constantemente a esto. Pónganle de ejemplo a un asesino. El derecho está dentro de la sociedad para estudiar los comportamientos de los sujetos, el saber por qué hizo un asesinato,
así como sirve de ente regulatorio saber qué hacerle por haber cometido ese crimen. Así que en pocas palabras sirve como una forma de estudiar a la sociedad y asimismo de regular a esta. Ahora, ¿cómo se puede visualizar, en el caso de un ejemplo, qué es el derecho? Se puede visualizar como un camino. Imagínense esto. Existe un albañil dentro de una casa el cual está armando el piso. El cemento con el que une las baldosas, con el que las pega al piso, serían las leyes, las normas, las obligaciones y los derechos dentro de la sociedad. Con esto serían pegadas las baldosas y las baldosas representarían a las personas. Así es como se unen las personas dentro de una sociedad y así es como se mantienen en un solo lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si una baldosa está en mal estado o se rompe? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues el derecho se encarga de regular dicho problema, se encarga de arreglarlo y de solucionarlo. Básicamente cambia la baldosa o la arregla de una u otra manera y así es la forma en la que el derecho actúa dentro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a ver, Dilmer Daniel. Ok, recuerden por favor, si no están haciendo una intervención, apaguen el micrófono, porque si no hace interferencia con el audio que están escuchando los demás compañeros. Se lo voy a agradecer mucho. Muy bien. Vamos a ver, Dilmer, ¿ya está listo? Se escucha, se ve. Sí, sí, ya se ve. Y lo escuchamos también. Bueno, buenos días, compañeras y licenciado. Buenos días. El derecho para mí es una ciencia social que su herramienta principal, pues se puede decir que funciona, son las leyes y las normas. Y estas juegan un papel muy importante en la sociedad. Y yo investigué lo que decía Gabriel Maínez, que el derecho en sí no es como un sistema, sino es un orden jurídico que funciona solo si los destinatarios ajustan su conducta a las prescripciones de lo que él da o lo que da el gobierno. Y también dice que vuelve a rectificar que es un orden que está instituido por nosotros, o sea, por los seres humanos y la sociedad, para la realización de valores colectivos y pues las cuyas normas y integrantes de un sistema regulan la conducta de manera bilateral y externa y coercible, y son cumplidas por lo general por la sociedad y los particulares, y pues en caso de la insuberancia, o sea, la desobediencia, las leyes son impuestas por un órgano del poder público. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias, Dilmer. Vamos con Javin Ovidio. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué es el derecho? Bueno, el derecho tiene muchos significados, muchos conceptos, pero para mí el derecho es un conjunto de sistemas u orden normativo que se encarga de regular la conducta externa de las personas. El derecho es muy importante para la sociedad, para todas las personas que viven en la sociedad. ¿Por qué el derecho es muy importante? Bueno, el derecho es muy importante porque gracias a ello podemos resolver conflictos jurídicos. El derecho nos ayuda a eso. Sin el derecho, las personas de alto mando, bueno, el derecho es más importante para las personas que no tienen mucho nivel poderío que para las que tienen más. ¿Por qué? Bueno, porque los que tienen más nivel poderío harían más lo que quieren con las personas de bajo nivel. Entonces, las personas que no tienen mucho poderío en la sociedad, gracias a los derechos, tienen cómo defenderse. Entonces, el derecho también es un conjunto de normas o leyes. Estas leyes las dictan diputados de la sociedad. Son 84 diputados en total que dictan leyes. Estos diputados son elegidos por nosotros, por la sociedad, para que nos brinden y nos aseguren nuestros intereses y nuestros derechos. Existen lo que son normas sociales y normas jurídicas.
las normas sociales no tienen consecuencias jurídicas, como por ejemplo, las normas sociales que se crean dentro de una escuela o dentro de la universidad. Entonces, esas normas serían no tirar basura en la calle, en los campos verdes, depositar la basura en su lugar, de mantener el celular en silencio, etc. Entonces, esas normas no tendrían consecuencias jurídicas, pero sí serían obligatorias de cumplir, aunque no tengan ninguna consecuencia jurídica. En cambio, las normas jurídicas, esas sí son obligatorias de cumplir y esas sí pueden ser penalizadas, ya sea con multa o incluso ir a prisión. Entonces, estas normas y estas leyes son creadas con el fin de mantener en armonía, en disciplina y mantener en orden a la sociedad. Todas las personas tienen los mismos derechos. El derecho es justo para cada uno de nosotros. Incluso los presos tienen sus derechos. La regla número 20 de los reclusos indica que todo recluso recibirá de la administración a la hora establecida una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea servido para el momento de su estadía en la prisión. Estos alimentos deben ir bien preparados para la salud y para que cada uno de sus prisioneros se mantenga fuerza. Es decir, que hasta los prisioneros tienen su derecho. Entonces, el derecho es lo fundamental de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Sin derecho no habría disciplina y nada de eso. Entonces, para mí eso sería el derecho. Ok, muchas gracias. Y miren qué curioso. De hecho, no podemos decir que una persona no tiene derechos o no tiene ningún derecho porque no se pueden, no podemos renunciar. Es una de las características fundamentales de los derechos, que son irrenunciables. Quienes están pagando una pena de prisión están privados de libertad, nada más. Pero tienen todos sus derechos, tienen derecho a la salud, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de enfermedad y necesitan un medicamento especial. De hecho, la administración tiene que proveerles ese medicamento, tiene que proveerles de la alimentación necesaria, de las condiciones que ellos pues requieran para tener o gozar de buena salud. Pero bueno, esto es otra cuestión que también podemos discutir después. Pero, dígame. También el derecho puede conjugarse con la palabra obligación. Por ejemplo, si nosotros no le queremos llamar a algo, yo tengo derecho a que me den esto, yo tengo derecho a aquello, le podemos también conjugar con la palabra obligación. Decir, yo estoy obligado a que me den esto, yo estoy obligado a que me den aquello, yo estoy obligado a hacer esto. Entonces el derecho también se conjuga con la palabra obligación. Con la palabra obligación, con la palabra facultad. Bueno, ya vamos a ir también viendo eso, porque hay una materia que ustedes van a ver que es parte del derecho civil que se llama obligaciones. Es decir, cuando usted hace un contrato, ¿a qué se obliga usted y a qué se obliga a otra persona con usted a hacer, a no hacer, etcétera? Pero eso, como les digo, lo van a ver en otra materia. Bueno, por razones de tiempo creo que nos quedaríamos hasta acá antes de que se comiencen a pues ir de la llamada, nada más corroborando el orden. Después ya en la clase presencial iría Jimmy Josué, después Karen Esmeralda, después Marcela Alejandra, Ángel, después Carla Giselle, después Celeste Rubí, Dalia Marcela, Mariana Daniela, Itze Ariadna, Verónica Alexandra, perdón, Katie Neidi, Herbert René. ¿Ya? Dígame. Después de Ángel Martínez va Carla Yamilet, luego voy yo, Carla Echeverría. Ok, Carla Yamilet. Ok. Bien. Después iría Katie Eneidi, Herbert René, Tatiana Galilea y Darwin Oswaldo, que son
las personas que me han escrito aquí en el chat y luego pues ya irían integrándose los demás compañeros que hacen falta. También Nelson me colocó aquí su nombre, ya lo voy a agregar a la lista, pero ustedes tendrían que pasar por razones de tiempo. La verdad pensaba que tal vez podríamos salir ahora, pero por razones de tiempo van a tener que pasar de forma presencial el día martes. Así que les pido que las personas que hacen falta que pasen, que vengan de manera puntual. De igual forma, los compañeros que ya pasaron también tienen que venir a la sesión porque pues al finalizar las exposiciones vamos a seguir con el tema que corresponde para la próxima semana. Así que les voy a agradecer su presencia en esa sesión y les agradezco su puntualidad en esta sesión también de evaluación. Así que creo que nos vamos a quedar hasta acá. Voy a agregar a las personas que están colocando su nombre, no se preocupen por eso. Y espero que pasen feliz día. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias, igualmente. Feliz día a todos. Gracias, feliz día. Gracias, igual. Lick.